Las divisiones políticas suelen caracterizarse por la violencia extrema, la opresión o la guerra. Pero también hay contraejemplos, países que deciden por voluntad propia seguir caminos separados y avanzar hacia un futuro independiente en un proceso ordenado. Uno de estos apasionantes ejemplos es Checoslovaquia, que todavía era un estado unificado hasta el año 1993, pero que hoy consta de dos países independientes, la República Checa y Eslovaquia. Pero, en primer lugar, ¿por qué decidieron separarse las dos partes del país? ¿Por qué fue tan pacífica y mereció la pena la división en última instancia? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. La fundación de Checoslovaquia en el año 1918 marcó el comienzo de una nación que encarnaba una fusión de diferentes grupos étnicos y culturas. A lo largo de su existencia, Checoslovaquia pasó por diversas fases que moldearon el país y sentaron las bases de su posterior fragmentación. Aunque el Estado vivió inicialmente un periodo democrático de relativa estabilidad y prosperidad, se vio obligado a ceder los súditis a la Alemania nazi solo 20 años después, como consecuencia de los acuerdos de Múnich. En el año 1939, el país fue completamente ocupado por los nazis, lo que frenó gravemente el desarrollo del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia se restableció, pero bajo influencia soviética. En el año 1948, se instauró un gobierno comunista y este periodo se caracterizó por la represión política y las libertades restringidas. Especialmente en la llamada Primavera de Praga del año 1968, los intentos de reforma fueron brutalmente aplastados por el gobierno soviético. Pero también hubo repetidos conflictos dentro del país. Desde el principio, Checoslovaquia fue un estado que albergaba dos grupos étnicos dominantes, los checos y los eslovacos. Estas diferencias en las identidades nacionales fueron una fuente constante de tensiones. Por un lado, los checos y los eslovacos diferían considerablemente en términos culturales. Aunque sus lenguas y algunas tradiciones son similares, tienen raíces históricas y huellas culturales diferentes. Durante más de 1000 años, los dos pueblos vivieron en estados diferentes. Los checos, asentados en la parte occidental del país, tuvieron una historia fuertemente caracterizada por su conexión con los países eslavos occidentales y centroeuropeos. Por eso se parecen más a los alemanes, austriacos o eslovenos y croatas. En cambio, los eslovacos que vivían en la parte oriental del país tenían estrechos vínculos históricos y culturales con los demás eslavos orientales, como los ucranianos y los rusos. Como resultado, las lenguas checa y eslovaca se desarrollaron en direcciones diferentes. Aunque hubo numerosos intentos de crear una identidad nacional común durante el periodo de Checoslovaquia, las diferencias en las identidades étnicas y culturales estaban profundamente arraigadas. Estas diferencias provocaron a menudo tensiones políticas y sociales, ya que cada grupo tenía puntos de vista distintos sobre el futuro del país. Estas diferencias se hicieron especialmente evidentes a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando arreciaron los llamamientos a una mayor autonomía e independencia. El panorama político de Checoslovaquia en particular fue complejo y a menudo conflictivo desde el principio. Las diferentes filosofías políticas que predominaban en las distintas regiones del país contribuyeron significativamente a una mayor fragmentación de Checoslovaquia. Una de las diferencias más llamativas eran los distintos puntos de vista sobre la dirección y el liderazgo del Estado. Los checos tendían a favorecer un gobierno centralizado que promoviera la unidad nacional, mientras que los eslovacos apoyaban un enfoque más federalista que permitiera una mayor autonomía a Eslovaquia. Durante la época comunista, en la que el gobierno central ejercía un control considerable sobre todo el país, los eslovacos en particular se sintieron muy desfavorecidos. Con la caída del telón de acero y la revolución de terciopelo en el año 1989, comenzó una nueva fase de dinamismo político en Checoslovaquia. Esta revolución trajo consigo un renacimiento de los movimientos democráticos y un aumento de las aspiraciones a la autodeterminación política, especialmente en Eslovaquia. Pero también hay que tener en cuenta otra diferencia importante entre las dos partes del país: la económica. Desde la fundación del país en el año 1918, las estructuras económicas de las dos regiones han diferido considerablemente, lo que ha provocado un aumento de la desigualdad a lo largo del tiempo. La República Checa, especialmente la región en torno a Praga, fue históricamente un centro de producción industrial. Esta región se benefició de una infraestructura bien desarrollada y de una industria floreciente, lo que condujo a un nivel de vida relativamente alto y a un sistema educativo desarrollado. Por el contrario, Eslovaquia estaba menos desarrollada económicamente y se centraba más en la agricultura.
La industrialización llegó más tarde a Eslovaquia y la región luchó a menudo con dificultades económicas, como una mayor tasa de desempleo y un menor desarrollo de las infraestructuras. Estas desigualdades también se dejaron sentir durante la época comunista, cuando las decisiones económicas a menudo estaban centralizadas y se tomaban a favor de la República Checa. Por ello, tras la caída del telón de acero, los eslovacos buscaron un modelo económico que permitiera una mayor independencia y se centrara en el desarrollo de las industrias locales. Así pues, en el año 1989, la Revolución de Terciopelo marcó un punto de inflexión en la historia de Checoslovaquia. Por cierto, se llama Revolución de Terciopelo porque el cambio, que se produjo en pocas semanas, fue en gran medida no violento. El movimiento, que comenzó con una manifestación pacífica de estudiantes, desencadenó una oleada de protestas en todo el país contra el régimen comunista. En pocas semanas, la presión pública masiva condujo a la dimisión de los dirigentes comunistas y a la abolición del sistema de partido único. Esta transición pacífica de un gobierno comunista a uno democrático allanó el camino para los cambios políticos y sociales que finalmente condujeron a la separación de las repúblicas checa y eslovaca. La restauración de la democracia también inició un proceso de reevaluación de la estructura estatal y la identidad nacional. Durante este periodo de agitación, empezaron a surgir diferentes visiones sobre el futuro del país. Como resultado, muchos políticos nacionalistas llegaron al poder en los años 90 y se produjeron intensos debates y negociaciones sobre el mejor camino a seguir. Las diferencias en las visiones política, económica y nacional se hicieron cada vez más evidentes y quedó claro que no era posible alcanzar un compromiso. Así que ambas partes del país decidieron que sería mejor seguir caminos separados en el futuro. En cualquier caso, este proceso de separación fue muy notable porque se produjo pacíficamente, sin grandes conflictos ni disputas. Esto contrasta fuertemente con muchas otras separaciones políticas de la historia, que solían ser muy violentas. Sin embargo, ambas partes reconocieron que la separación podía ser la mejor manera de alcanzar sus respectivos objetivos y aspiraciones nacionales, y colaboraron para garantizar una transición fluida. Se alcanzaron acuerdos claros sobre el reparto de bienes, la deuda nacional y otros asuntos importantes para evitar problemas posteriores. También se hizo especial hincapié en salvaguardar los derechos y el bienestar de los ciudadanos de ambas naciones. Y así, la separación transcurrió con relativa fluidez. Y desde el año 1993, ambos estados también se han desarrollado muy bien. La República Checa se ha consolidado como un actor importante en la Unión Europea y como centro de innovación y crecimiento económico. Los avances en los ámbitos de la tecnología, la educación y las infraestructuras la han convertido en un destino atractivo para la inversión y el turismo. Paralelamente, Eslovaquia también ha progresado considerablemente, sobre todo en términos de desarrollo económico. Con una mezcla de industria tradicional y nuevos avances tecnológicos, la economía eslovaca ha crecido con fuerza, especialmente en la industria del automóvil y la ingeniería mecánica. Además, ambas naciones han reforzado con éxito sus relaciones a nivel internacional. Como miembros de la Unión Europea y de la OTAN, persiguen sobre todo intereses y objetivos comunes. Y también tienen un foro de debate común dentro del Grupo de Visegrado. Como resultado, los dos países son ahora amigos íntimos. Existen numerosos programas de intercambio cultural, importantes flujos de inversión entre ambos países y un gran número de proyectos de investigación conjuntos. Así que aquí tenemos un ejemplo excelente de separación política en la que ambos estados siguieron pacíficamente su propio camino. Y, en última instancia, podríamos decir que fue el camino correcto para que ambos estados desarrollaran todo su potencial y pusieran fin al conflicto étnico de una vez por todas.